La entrevista. La entrevista. Muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado. Hoy, martes 15 de enero de 2019, ya estamos en la mitad, sorpresivamente, en la mitad del primer mes de este año que se inicia. Bienvenidos al resumen de las cosas a esta hora, 6:02 de la tarde. Bienvenidos y llegamos a ustedes gracias a RCR 750 AM para Caracas y el centro del país. También Mundial 860 en todo el estado Táchira y norte de Santander en la República de Colombia. Calidad 90.3 FM para el sur del Táchira y parte del estado llanero de Barinas. Nos pueden o están conectados con nosotros por internet en venezuela1.com, en venezuela1.com y miguelcontigo.com. Por ahí pueden enlazarse con nosotros. También están acompañándonos Noticias 7 Días TV en la República de Panamá, @Noticias 7D. En la producción se encuentra Oriana Urbina en los controles aquí en Caracas, don Eduardo Llanes, Luis Carrero en el estado Táchira y Leonardo Parlavecchio en Ciudad Bolívar. Si prefiere usted contactarnos a través de la vía telefónica común y corriente, puede hacerlo por el 0212 aquí a Caracas, el 0212-482-9750 y en San Cristóbal el 0276-341-7524 y 0276-341-4746. También puede enviarnos mensajería de texto al 3456 por Dilo, un bolívar más básico más IVA. Y si usted es muy activo en las redes sociales, también comuníquese con nosotros, mensajes vía Twitter, @RCR750, @RCR750, esta es la cuenta de la radio, y @Miguel Contigo, esta es la cuenta del señor Miguel Ángel Rodríguez. También no olvide que por aquí, por rcr.tv, también puede estar en conexión con este programa y con nuestra emisora, porque rcr.tv es la radio que se ve. Les recuerdo que Miguel Ángel no se encuentra con nosotros, pronto regresará, está cumpliendo con compromisos personales y bueno, en breve lapso el señor Rodríguez estará al frente de su programa. Señor Eduardo, ponga la marcha que determina el inicio del repaso de las noticias que no pueden quedar en el tintero para que usted esté bien informado y no sea objeto o no sea víctima de la desinformación del aparato comunicacional del gobierno de Venezuela. Señor Eduardo. Bien, iniciamos este recorrido informativo visitando el portal descifrado.com con la información que creo que es una de las más importantes. Asamblea Nacional oficializa usurpación de cargo por parte de Nicolás Maduro. Leo el texto. El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, informó a través de su cuenta Twitter que se aprobó un acuerdo histórico en donde la Asamblea Nacional asume sus competencias con base en los artículos 233, 333 y 350. Comillas, Dios bendiga al pueblo venezolano, acotó Guaidó. Esto se llevó a cabo en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del día de hoy, martes 15 de enero. En dicha sesión se declaró oficialmente que Nicolás Maduro usurpó la presidencia de la República, reiterando que se aplicarán las medidas de la Constitución para restablecer la vigencia o su vigencia. La Asamblea considera ahora nulos todos los supuestos actos emanados del Poder Ejecutivo tras desconocer el segundo mandato de Maduro, según el texto del acuerdo que ratificaron en la sesión. Los diputados trabajarán para celebrar elecciones libres, agrega el acuerdo leído al final de la discusión pública. A ver, este es un nuevo paso, a ver, esta es una nueva decisión, una nueva iniciativa que se toma en el foro político por excelencia de cualquier país que viva en democracia, como es la Asamblea Nacional, porque estos son los últimos representantes directos del pueblo por elección popular, por elección directa, por elección universal y secreta, como lo establecen los sistemas democráticos. Veremos cuál es la reacción del gobierno, que hasta los momentos no ha tenido ninguna, más allá de uno que otro vocero de segundo nivel. Pero esperemos, porque la Asamblea además hoy también tomó otras decisiones importantes sobre las cuales vamos a hablar más adelante. De allí, de Descifrado,
Pasamos a Punto de Corte, el portal Punto de Corte. De él tomamos una información referida igualmente al Parlamento de la República. Les pido por favor un segundo para podérselas leer. Tiene que ver con que el Parlamento venezolano considera pedir a varios países que congelen cuentas del gobierno. Leo. Según información a la que tuvo acceso la agencia Reuters, diputados de la Asamblea Nacional estarían estudiando la posibilidad de aprobar un decreto donde pedirán a decenas de países que congelen cuentas bancarias del gobierno de Nicolás Maduro, que no es reconocido por gran parte de la comunidad internacional. La medida financiera, junto a la declaración de Maduro como usurpador, aparecen en 2 borradores de acuerdo que los diputados tienen previsto debatir o estaban debatiendo este martes, según la agenda oficial. Varios países han considerado ilegítimo el segundo mandato de Maduro y ahora la Asamblea Nacional buscará establecer formalmente que ocupa la presidencia de hecho y por lo tanto considerarán nulos todos los actos y decisiones de su gobierno, según el borrador del acuerdo para restablecer el orden constitucional. Hay que recordar también que Maduro y sus acompañantes en el Ejecutivo han tomado una serie de medidas amparados en unas decisiones totalmente inconstitucionales que les ha avalado el Tribunal Supremo de Justicia y que a todas luces también son írritas. Por lo tanto, esto ya se acumula ese enorme expediente de violaciones a la Constitución que ha llevado adelante el gobierno encabezado por Nicolás Maduro y todos sus seguidores en el PSV, incluso en organismos jurídicos como el Tribunal Supremo, la Fiscalía General de la República, y no podemos dejar atrás a el mal amado CNE. Pero pasemos a otro portal y en este caso vamos a elestimulo.com, porque hoy es un día de recordar hechos lamentables, hechos atroces, hechos indignos. Y leo este titular: masacre de El Junquito, 1 año de olvido judicial. Leo. Hace exactamente 1 año fue activada una operación policial y militar que tenía un solo objetivo: capturar vivo o muerto al exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Óscar Pérez, y a todos los integrantes del grupo rebelde que, para la fecha, eran considerados como los más buscados por el gobierno de Nicolás Maduro. Desde la madrugada del 15 de enero de 2015 fue activada la llamada Operación Gedeón, donde al menos 1.000 funcionarios de los componentes de la Fuerza de Acción Especial FAES, de la Policía Nacional, PNB, Dirección de Inteligencia Militar, DGCIN, Guardia Nacional y Servicio de Inteligencia Nacional, SEBIN, rodearon a Daniel Soto Torres, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, Lisbeth Andreina Ramírez Mantilla, José Díaz Pimentel, Abraham Agostini y a Pérez, quienes se ocultaban en una residencia ubicada a la altura del kilómetro 16 de la vía hacia El Junquito. A pesar del cerco del lugar durante el procedimiento, la información pudo ser filtrada. Óscar Pérez logró transmitir en tiempo real lo que estaba ocurriendo. Con la cara ensangrentada, el exfuncionario demostraba su disposición a rendirse, aunque el estruendo de los disparos le impedía ser escuchado. No quieren que nos entreguemos, esto lo estoy leyendo textual, literalmente nos quieren asesinar, nos los acaban de decir, publicó Pérez en uno de los videos difundidos a través de las redes sociales. Y así fue. Luego de más de casi 6 horas de negociaciones y enfrentamientos, los llamados policías rebeldes fueron ultimados por los cuerpos de seguridad del Estado, en lo que después se denominó la masacre del Junquito. Y por ahí leímos que esta es la 15ª masacre que en estos años de chavismo se ha ejecutado por parte de las fuerzas gubernamentales, las fuerzas de seguridad, calificadas así como masacre. Y esta verdaderamente que fue atroz, porque si estaban rendidos, todo el mundo se pregunta por qué tenían que matarlos. Además, hay una declaración de un integrante de la morgue que huyó, o mejor dicho, que escapó hacia Perú, en la cual él evidencia que pudo observar que todos los cadáveres, incluyendo el de Óscar Pérez, tenían tiros en la cabeza. Es decir, es extraño que esos tiradores todos dieron en la cabeza, o fue un solo ejecutor, no lo sabemos. Lo cierto es que también hay un hecho que no hay que olvidar, y es que después
que sacaron los cuerpos del lugar. Ese lugar fue prácticamente demolido y con eso se evita una posterior investigación sobre lo que llaman la escena del crimen, que es parte de lo que pudiera revelar qué sucedió allí efectivamente. Estas manchas de sangre están en las manos del gobierno, de quien lo encabeza y de todos los que participaron en la llamada masacre del Junquitos, en donde murió, entre otras personas, Oscar Pérez. Bien, pasemos a la Patilla, y en la Patilla y de la Patilla tomamos lo siguiente, ya pasando al ámbito un poco más apegado a la vida actual del venezolano. Rusia propone ayuda económica, dice el titular. Estoy esperando, y perdóname que me ahogué un poquito, estoy esperando que el internet está más lento cada día, más inefectivo cada día, termine de abrir. Sé que el titular, porque me lo aprendí, Rusia propone al régimen de Maduro un plan para sanear la economía, así es el titular. Leo, el viceministro ruso de Finanzas, Sergei Storchak, aseguró que su país ofreció a Venezuela un plan para el saneamiento de la economía. Comillas, hemos hecho una propuesta a Venezuela en momento de manera informal, dijo Storchak a Sputnik desde Moscú. Sputnik es un medio. Sin dar detalles, al alto funcionario agregó que se espera una respuesta de Caracas. La estrategia, subrayó, todavía debe ser concordada entre los asesores rusos y la parte venezolana. El ministro añadió que Moscú y Caracas logran acuerdos sobre la reestructuración de la deuda y el país latinoamericano ya cuenta con un nuevo gráfico de pagos. Comillas, los acuerdos ya fueron alcanzados, ellos están pagando según un nuevo gráfico, dijo el vicetitular al margen del foro económico Gaidar. Storchak aseguró que Venezuela no solicitó ningún crédito nuevo a Rusia. ¿Qué más le va a solicitar? De verdad, y si lo están asesorando, caramba, creo que no le están haciendo mucho caso a los señores rusos sobre lo que deberían hacer, porque el desastre es tan tremendo que si ellos son los asesores, y así lo dijo Maduro ante su Asamblea Nacional Constituyente en el día de ayer, si ellos lo están asesorando, entonces los rusos están bien muy mal, porque los resultados de sus asesoramientos son catastróficos, sobre todo para los venezolanos. Dirán ellos, ¿a mí qué me importa? A mí lo que me importa es seguir beneficiándome de todo lo que me están dando los venezolanos, el gobierno de Venezuela, Maduro y su combo, como es tener en mis manos parte de Citgo, tener en mis manos buena parte de la faja petrolífera del Orinoco y una gran cantidad de beneficios más. A lo mejor esto es simplemente un saludo a la bandera, porque Maduro evidenció ayer que no le importa absolutamente nada corregir nada, y los demás que se vayan bien largo para allá, donde usted sabe. Pasamos al Cooperante, cooperante.com, y del Cooperante tomamos el siguiente titular, que también tiene que ver con el señor Nicolás Maduro. Maduro se quejó por críticas que recibió su aumento salarial. Comillas, ni lavan ni prestan la batea. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se quejó este martes por las críticas que recibió luego de fijar el salario mínimo mensual en 18.000 bolívares soberanos después de haber presentado su memoria y cuenta 2018 y el Plan de la Patria 2019-2025 ante la Asamblea Nacional Constituyente. Comillas, inmediatamente salieron los que ni lavan ni prestan la batea. Bravos porque yo puse el salario en 18.000 bolívares. ¿Y qué voy a hacer? Abandonar a la clase obrera, abandonar a los que trabajan. ¿Es una opción abandonarlo? Para nosotros no, para ellos sí. Después del ataque de esta guerra económica de diciembre y enero, donde dispararon el dólar criminal para marcar los precios, claro que puse el salario mínimo en 18.000 bolívares y debe cumplirse, manifestó el señor Maduro durante una inspección preparatoria para los ejercicios militares Soberanía 2019. Claro, yo no sé quién puede estar muy contento con este aumento, que lo que despegó y lo que generó inmediatamente es un temor bien fundado de que la hiperinflación nos va a seguir devorando diariamente, pero de manera brutal. Este señor piensa que lo está haciendo bien,
porque creemos, y así lo dijimos, que él vive en otro país en el cual no vive la mayoría de los venezolanos. Él ve un país fantástico, él ve un país maravilloso, a menos que la tesis que está rodando con mayor fuerza cada día más es que esto es profeso para reducir este país y que todo el mundo termine dependiendo de los caprichos de estos sinvergüenzas. Pero bueno, Maduro y sus seguidores ven un país distinto, hablan de potencia, hablan de bienestar, y lo que generan cada vez que toman una decisión es precisamente miseria, destrucción, desesperanza, angustia, todo tipo de sentimiento negativo, porque la gente ve cómo su vida se hace añicos. Bueno, esperaremos. Y cerramos con Noticiero Digital. Del Noticiero Digital tomamos esta última información. Gestión. Fiscalía de Perú detecta que Ollanta Humala recibió más de $12 millones para su campaña. El fiscal general Germán Suárez cerró la investigación por lavado de activos agravados que en contra de Ollanta Humala y Nadine Heredia, quien es la esposa de Humala, por los presuntos aportes irregulares a la campaña de 2006 y 2011. Entre ellos, unos millonarios aportes por el difunto presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Señores, voy a tratar de leerle parte de la información sobre esta investigación que acaba de cerrar la Fiscalía de Perú. Aquí en la investigación se dice lo siguiente respecto a Chávez Frías. Déjenme buscar el párrafo donde se establece cuánto pudo haberle dado el señor Chávez Frías a Ollanta Humala. La tesis fiscal es que el gobierno del extinto Hugo Chávez y la constructora Odebrecht junto a OAS financiaron las campañas del nacionalismo de Ollanta Humala. Asimismo, sospechan de una presunta organización criminal que se habría enquistado dentro del Partido Nacionalista para lavar dinero ilícito de las campañas. Aparece nuevamente el corrupto entramado de Odebrecht, y en esta ocasión unido a ese héroe del chavismo llamado Hugo Chávez. Cada día más aparecen evidencias, pruebas de que Chávez también fue un enorme corrupto y que apoyaba e impulsaba la corrupción. De hecho, que yo sepa, es corrupción, es un delito tomar dinero de la República, dinero del erario público, y enviarlo para financiar campañas y para financiar actos o procedimientos o hechos políticos de cualquier tipo a el extranjero o a lo local. Pero en el fondo, todo ese tipo de actuaciones se considera, está tachada, está suscrita como un delito en contra de la cosa pública. Y eso lo hizo Chávez, no solamente con Ollanta Humala, lo hizo con Cristina Kirchner, lo hizo con Néstor Kirchner, y lo hizo supuestamente también lo hizo con el señor Evo Morales y todos aquellos que se unieron a ese festival grotesco que ha sido la revolución bolivariana de Hugo Chávez y su socialismo del siglo XXI. Lo que hicieron fue saquear, depredar la plata de los venezolanos como si fuera de ellos. Eso no es más que corrupción. Ahí está la figura de ese héroe del chavismo llamado Hugo Chávez Frías. Hagamos un paréntesis, señor Eduardo. Esta vez es el primero aquí en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado y ya regresamos por RCR 750 AM. La entrevista. Les estamos presentando La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. La entrevista. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La entrevista. Bien, regresamos aquí a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado. Bien, hoy se celebra el Día del Maestro en Venezuela. Se celebra el Día del Maestro cuando precisamente la educación está en uno de sus más oscuras etapas, en la cual la diáspora, por la crisis que vivimos, se ha llevado a buena parte del personal profesional de distintas áreas, y en esta área de la educación también. Se celebra el Día del Maestro cuando el maestro gana salarios de hambre, como se dice vulgarmente. Se celebra el Día del Maestro cuando el gobierno menosprecia la labor de los educadores, comenzando por uno que se erige como un gran educador, como Aristóbulo Istúriz. Se celebra el Día del Maestro en el más penoso de las épocas, en la más penosa de las épocas vividas por la República desde su fundación. Se celebró el Día del Maestro y los maestros lo que hicieron fue protestar en vez de celebrar. ¿Por qué? Voy a leer un titular tomado de sumarium.com. Vocación me sobra, sueldo no. Maestros protestan en su día para exigir mejoras salariales. Vamos a ver un material en el cual se evidencia la protesta de los maestros y ustedes, bueno, sacarán la cuenta. No solamente son los maestros, son los médicos, son los ingenieros, son los arquitectos, son los sociólogos, son todos los venezolanos que estamos transitando forzosamente, de manera injusta, por el camino del oprobio y de una vida inhumana. Escuchemos y veamos. La calle, porque hoy debe recuperar su misión. No lo mueva. Se mueve solo el 20. No importa. La misión del magisterio no está reconocida. Prieto Figueroa señalaba que los maestros no pueden ser eunucos políticos. Y nosotros no podemos desconocer la realidad. Esta realidad nos dice que no solamente los maestros, sino que la sociedad toda en su conjunto, la sociedad venezolana, está muriendo de hambre, que nuestros niños están desmayándose en las escuelas, que los maestros que deberían de tener condiciones garantizadas para que efectivamente pudiese haber una clase, una educación de calidad, no tienen la posibilidad de acceder a las escuelas. Las escuelas no tienen servicio de agua, no tienen tiza. Pero además ha sido violentada la convención colectiva en todos sus artículos. Cuando los periodistas nos preguntan cuál es el artículo que ha sido violado, todos. Porque además el señor Maduro, el usurpador, ha asumido de manera unilateral la convención colectiva. Una convención colectiva es ley entre las partes. Por lo tanto, los sindicatos
Bien, escuchaban ustedes a esta representante del magisterio que de verdad me puedes decir, Oriana, cómo se llama, si no la recuerdo en este momento, El hablando, magisterio. Oriana, bien, me perdí, estoy perdido. Ahora pasaremos a la entrevista con la diputada Adriana Pichardo, diputada de la Asamblea Nacional. Le damos las buenas tardes, le agradecemos que nos conceda estos minutos de su tiempo. Sabemos que está en el preámbulo o en el desarrollo de un cabildo abierto en este momento, pero queremos hablar con ella de un debate importante que se dio en el día de hoy en la Asamblea Nacional, y es sobre la aprobación de una ley que amnistía a políticos detenidos y procesados y militares detenidos y procesados, muy pocos por cierto, que defiendan la vigencia de la Constitución y las leyes, no en el marco en el cual opera el gobierno del ilegítimo Nicolás Maduro, sino en el marco real de una democracia que se busca recuperar. Buenas tardes, diputada Pichardo. Le habla Pedro Prado. Gracias por atendernos y explíquenos el alcance de este proyecto aprobado por la Asamblea Nacional. Hola, buenas tardes, Pedro. Un saludo a todos los que nos escuchan a esta hora y gracias por el contacto. Mira, hoy fue un día importante en todo lo que fue la agenda de la Asamblea Nacional, pero bueno, como bien me lo pides, voy a hablar del tema del proyecto de ley de amnistía que fue introducido el día de hoy por una comisión de diputados que se nos pidió pues redactáramos este proyecto de ley, el cual en el marco de las atribuciones que nos da la Constitución en el artículo 187, numeral 5 de decretar amnistía, pues realizamos en una ley bastante corta, bastante breve, bastante explícita, que abarca todos los hechos ocurridos desde el 1 de enero de 1999 hasta la fecha en que sea promulgada dicha ley. ¿Qué queremos con esta ley? Hacer justicia. Nosotros en esta etapa en la que estamos ya a punto de lograr la transición, el cambio, queremos dejarle un mensaje claro al país, al mundo, pero también a todos los funcionarios de los organismos policiales y a toda la familia de las Fuerzas Armadas, de que nosotros creemos en el perdón, en la reconciliación y queremos darles todas las garantías necesarias para que se pongan del lado correcto de la historia y sobre todo que se apeguen a la Constitución. Como bien lo sabes, hoy en Venezuela hay unos 158 militares detenidos precisamente por alzar su voz, por negarse a cumplir órdenes violatorias de los derechos humanos, entre otras cosas, o por simplemente mostrar desacuerdo con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Con esta ley pretendemos alcanzar la libertad de los más de 400 presos políticos hoy en Venezuela, reivindicar lo que ha sido la lucha de todos y cada uno de ellos, muchos que simplemente están detenidos por un Twitter, por un mensaje en Facebook o por asistir a alguna protesta. Pero también lo más importante, como te digo, es darle garantías a todos esos funcionarios públicos, a todos esos funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas, que hoy pues se sienten tal vez desprotegidos y a pesar de no convalidar absolutamente nada de lo que está pasando, tienen temor de dar un paso adelante. Pues hoy desde la Asamblea Nacional les damos un mensaje claro de que estamos con ellos, de que les damos todas las garantías que la Constitución les establece precisamente para que la respeten, para que la presenten, para que mantengamos el sistema republicano que esta misma Constitución establece. Bien, diputada Pichardo, explíqueme dos cosas. Primero, ¿cuándo aprobarían esa ley? ¿En cuánto tiempo? ¿En las próximas horas? ¿En los próximos días? Y lo segundo, ¿esa ley es como una especie de ley a futuro o esa ley es aplicable inmediatamente? No, mira, la ley debe estar siendo aprobada en marco no mayor a 3 semanas, porque tenemos que cumplir el procedimiento que establece para la aprobación de una ley. La primera y la segunda discusión, apenas hoy se introdujo el proyecto, pues, sin embargo, se ha solicitado la urgencia parlamentaria para esta ley. Así que sería muy breve
por lo que te digo, además es una ley muy corta que no amerita mayor tiempo para discutir artículo por artículo, por el contrario. Y la aprobación, la misma ley lo establece, que en virtud pues de que el usurpador además tiene bloqueado la posibilidad de que la Asamblea Nacional saque en Gaceta Oficial todas sus leyes aprobadas, pues entonces nosotros estaremos anunciando los mecanismos por los cuales vamos a comunicar y vamos a hacer que entre en vigencia esta ley. Esto es parte de toda la ruta hacia la transición de la cual hemos venido hablando en las últimas semanas. Explíqueme ese carácter que leí, perdóneme el error, que leí, según la cual esta ley es de amnistía para quienes respalden rescatar la constitucionalidad, algo así por el estilo. Perdóneme si me equivoco y me corrige y se lo agradezco, pero explíqueme ese carácter particular. Claro, te explico. La amnistía solo puede darse a hechos ya ocurridos. Entonces, por eso va desde el 1 de enero de 1999 hasta la fecha en que está promulgada. Sin embargo, hay un artículo muy claro en esta ley en donde dejamos claro que damos garantías a los funcionarios que en el futuro o en los próximos días, o como así lo establezca la historia, den un paso adelante para preservar la Constitución. Esto pegado, por supuesto, al artículo 333, que nos obliga a todos los ciudadanos venezolanos a respetar y hacer cumplir la Constitución, investidos o no de autoridad. Ok, dígame una cosa, aprobada la ley, ¿cómo se pudiera hacer efectiva la liberación de tantas personas? Por ejemplo, tomando como punto de partida para esta pregunta, recuerdo que hace unas horas el ex integrante del gobierno militar en calidad de retiro, general Cliver Alcalá Cordones, le pidió a Juan Guaidó en una carta que diera una amnistía a ciento y tantos militares que están, y le mandó una lista a todos, entre ellos estaba Rodríguez Torres, Baduel y todo eso. ¿Cómo lograr que esa ley beneficie no solamente a estos militares, sino también a, por ejemplo, los policías que están detenidos por los hechos del 2002, por decir algo? ¿Cómo lograr eso? Así es, precisamente como te explico, la ley tiene de los hechos ocurridos desde el año 1999. Con eso abarcamos absolutamente a los hoy 402 presos políticos que existen en Venezuela. Eso tiene un proceso de aplicación con un lapso no mayor de 48 horas. La ley se promulga, se aprueba y es remitida pues a todo el sistema judicial, y en este caso incluso la haremos llegar a todos los cuarteles y a todos los comandos tanto de las policías como de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Evidentemente ya tenemos una primera experiencia nefasta del año 2016, donde se aprobó la primera ley de amnistía, pero sencillamente fue anulada por el ilegal Tribunal Supremo de Justicia, por lo que hoy, en esta oportunidad, pues nos vimos en la necesidad de generar esta nueva ley, muy corta, con un ámbito de acción muy rápido. ¿Y no podrá suceder lo mismo en este caso? Estamos en condiciones distintas, precisamente estamos ya frente a un gobierno que no existe, frente a un usurpador que no es reconocido ni por la mayoría del pueblo venezolano, ni por la mayoría de la comunidad internacional, y como bien saben, desde la Asamblea Nacional, con paso firme, poco a poco, hemos ido transitando el camino, valga la redundancia, de la transición, y que en esta oportunidad, pues, las condiciones son distintas para la aplicabilidad de esta ley. Estamos hablando con la diputada Andrea Pichardo, quien participa del impulso de esta ley que se está llevando o que se introdujo a la Asamblea Nacional para decretar una amnistía a todos los presos políticos desde 1999, como lo dijo ella, hasta la actualidad. Ahora, dígame algo, diputada. Una ley de amnistía debería también beneficiar a quienes pudieran estar de alguna manera en favor del gobierno o hayan cometido atrocidades. ¿Es válido que eso también beneficie a gente que
tiene expedientes muy duros de violación de los derechos humanos, pero que porque se medio disgustó con el gobierno lo metió preso. No, en ningún momento eso no puede ir en menoscabo de nuestra propia Constitución, y precisamente todas las personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad, violación de derechos humanos, no entran en el marco de la ley de amnistía. Es decir, los que hayan cometido violaciones de los derechos humanos no van a ser beneficiados con esta ley. Por supuesto que no, ni los que tengan actos de corrupción, ni estafa, ni defalco en la nación, nada de eso. Esta ley está hecha para ¿una ley? Es una ley que va a beneficiar simplemente a quienes estén tras las rejas por delitos políticos. Como bien, y esa ley, por ejemplo, esa ley pudiera beneficiar a una personalidad como Antonio Ledesma, que se encuentra fuera del país, que estaba detenido por hechos que le endosa el gobierno. Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias a la diputada Andrea Pichardo, que está y tomó su tiempo, y le agradecemos su tiempo, que está en una actividad política. Entrando al Cabildo Abierto. Entrando a un cabildo abierto, le agradecemos su tiempo por habernos explicado lo que significa y cuáles son los procedimientos y pasos a seguir con este proyecto de ley de amnistía para presos políticos que se aprobaría en los próximos días. Señor Eduardo, hacemos una pausa y regresamos. Les invito a ustedes, por favor, antes de la pausa, a que empiecen a llamarnos a La Voz de Dios, La Voz del Pueblo, a nuestros teléfonos aquí en Caracas, 482-9750, 482-9750, San Cristóbal, 0276-341-7524, 0276-341-4746. Pausa y ya regresamos a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les estamos presentando La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. La entrevista. Usted escucha La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La entrevista. La voz del pueblo. Bien, comenzamos La Voz de Dios, La Voz del Pueblo, y perdónenme, por favor, con la señora Mercy Bermúdez, quien nos llama desde Baruta. Señora Bermúdez, buenas tardes, gracias por llamarnos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Yo, viendo esta discusión, unos dicen que Guaidó es el presidente, el otro dice, el presidente Maduro dice, se burla de esa situación total, que bueno, aquí tenemos nosotros que salir y respaldar al presidente de la Asamblea Nacional. Por eso fue que votamos. Muchos de los que llaman a Radio Caracas que hay que salir, que no sé qué más, bueno, yo estuve el día que anunciaron la reunión allá en Altamira, en el Parque Central, en el Cristal.
y yo no vi a María Corina, yo no la vi por ningún lado. Ay, pero mi llamado es lo siguiente, señores, tenemos que salir, siquiera al salir Bien, se cayó lamentablemente la comunicación con la señora Bermúdez. Ahora vamos a hablar con la señora Bermúdez también, pero Laura Bermúdez de Latillo, gracias por llamar. Buenas tardes, señora Bermúdez, adelante. Señora Laura Bermúdez de Latillo. Bueno, entonces pasamos a Francisco Romero, quien nos llama desde Vargas. Señor Romero, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Mi saludo y respeto para usted, para Miguel Ángel, mi saludo y respeto. Y mi saludo y mi respeto para todos los oyentes y mi saludo para todos los educadores de Venezuela. Bueno, realmente, Pedro, vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que el aumento que hizo Nicolás Maduro es poder aumentar no solamente 18.000 mensuales, es poder aumentar lo que él quiera, pero está claro que el único problema que nosotros tenemos es el mismo, porque es su gobierno, más el gobierno de Chávez, el que ocasionaron todo este desastre, toda esta desgracia que tenemos los venezolanos. Por ejemplo, cuando Nicolás Maduro dice que Chávez dejó 100.000 empresas, que formó 100.000 empresas, por supuesto que él tiene razón. Claro, las 100.000 empresas que ellos arruinaron, porque sí es verdad, habían 100.000 empresas, pero jamás Chávez formó una empresa que, a lo contrario, lo que hizo fue expropiarla, y por eso es que estamos hoy como estamos. Por lo tanto, creo, ¿verdad?, que hoy más que nunca es importante que nosotros los venezolanos nos unamos cada día más y no dejarlo todo a la Asamblea Nacional. A lo contrario, apoyar cada día más a la Asamblea Nacional, unidos. Estoy más que seguro, en el nombre de Dios, que vamos a salir de este gran lío y este desastre que nos ha ocasionado este régimen. Por lo tanto, creo, ¿verdad?, que nosotros unidos jamás vamos a ser vencidos. Así que, manos a la obra y para adelante, que Dios está con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Ahora vamos a hablar con el señor José Contreras de Katia. Señor Contreras, gracias por llamar. Buenas tardes. Buenas tardes. Su excelente programa. Un gran apoyo a todo cuanto se dice en ese programa, que es la ventana abierta que tiene el pueblo de Venezuela, con todas las verdades que se dicen allí. Pero no obstante, es el desespero de cada uno de nosotros, los ciudadanos venezolanos, como es la falta de medicamentos, falta de medicina. En una de ellas estoy atravesando yo en mi familia con un problema de tipo medicamentoso. Quería saber si ustedes podrían pasarme alguna información en cuanto a los medicamentos que urgentemente necesitamos para nuestros pacientes. ¿Cómo no? Díganos, por favor, para tomar nota, y déjenos un teléfono donde se puedan comunicar las personas que pudieran tener ese medicamento. Sí, el medicamento se llama ciprofloxacina de 500 miligramos en pastillas, y el otro medicamento es bromazepam de 6 miligramos, pastillas también, para un paciente hospitalizado. El número telefónico es 0426-217-9416. Repita los nombres de los dos medicamentos y el número, por favor. El medicamento es ciprofloxacina de 500 miligramos en pastillas y bromazepam de 6 miligramos en pastillas. El número telefónico es 0426-217-9416. Me están diciendo por aquí en un mensaje que en Pharma Market hay. En todo caso, tome eso de dato, y también, bueno, veremos qué podemos hacer por usted con el favor de Dios, y ojalá haya quien pueda suministrar estos medicamentos. Le agradecemos mucho al señor Contreras de Katia. Pharma Market, me pasan por aquí en un mensaje. Ahora escuchamos al señor José Blanco de Caricuao. Señor Blanco, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Saludos por usted y todo ese equipo. Mire, licenciado, una cosa. Ojo, quisiera escuchar sus comentarios. Para mi gusto, desde hace rato, Venezuela está sin presidente. Hoy pasaron un programa bien bueno, el de su amiga Thais Peñalver, donde la doctora Manuel de León nos dio una cátedra. Mi pregunta es al respecto. ¿Cuál es el miedo que tiene este
¿cómo lo llaman? Juan, el que quedó presidente de la Asamblea, de asumir la presidencia. Ya, como lo dijeron ellos, lo que tienen que hacer es juramentarse como presidente constitucional del país, porque Venezuela hace rato que estamos sin presidente. Le pregunto yo a usted ahora, ¿qué pasaría? Ya los Estados Unidos lo reconocen como presidente electo. El grupo de los 14, el grupo de Lima, varios grupos lo reconocen. ¿Usted cree que si ellos se termina de juramentar, esta gente no nos va a dar el apoyo que nosotros necesitamos? Y yo le aseguro a usted que cuando él se juramente, el pueblo sale a la calle y todos los apoyamos porque ya estamos sin presidente. ¿Cuál es el miedo que tiene Juan? Quisiera escuchar su comentario. Buenas tardes, muchas gracias. Bien, usted me pide un comentario y le voy a dar el comentario, señor Blanco. Yo no creo que haya un miedo per se. Creo que hay cautela, porque tenemos antecedentes que nos han llevado a la desesperanza por apresurarnos en la toma de decisiones y en las acciones. O mejor dicho, se han apresurado los dirigentes políticos, los que han tenido las riendas de conducir a la oposición en este proceso. Creo que en este caso, que pudiera ser el último de la historia si se llegase, esperemos que no, si llegase a fallar, en este caso hay que tener mucho más cautela y actuar con pie de plomo, como se dice, para poder tomar decisiones asertivas, decisiones que produzcan resultados esperados, resultados positivos para la aspiración de la mayoría de los venezolanos, y en este caso tomados por un grupo de parlamentarios encabezado por Juan Guaidó, su presidente, el presidente de la Asamblea. Deberían tener más pausa del apuro, como dice el dicho popular, lo que queda es el cansancio, y hay que tomar decisiones con mucha filigrana, con mucha precisión, porque no tenemos al frente a personas que respeten ningún tipo de norma. No tenemos al frente a personas que tengan escrúpulos suficientes como para no cometer barbaridades. Por lo tanto, hay que apelar a la experiencia reciente, aunque ya llevamos 20 años, apelar a cómo se hicieron las cosas y que fallaron en el pasado reciente para no cometer los mismos errores. Creo que tenemos que tener, o las personas que depositan su esperanza en Juan Guaidó y los otros parlamentarios, deberían tener un poquito de paciencia. Apresurarse pudiera representar fallar. En todo caso, y aquí pido, creo que mucha gente está pensando como usted. Para cerrar, en cuanto a los apoyos internacionales, sí, son evidentes. El único que no creo que sea así en este momento es el apoyo del presidente de los Estados Unidos, porque oficialmente no lo ha hecho. El jefe del Departamento de Estado sí ha dado señales de apoyo a Juan Guaidó, pero apoyo más desde el punto de vista diplomático, formal. El lenguaje diplomático es muy complicado, no es lo mismo. Le voy a poner un ejemplo. Tengo amigos diplomáticos que me dicen que dentro del mundo diplomático decir sí, cuando se dice sí, es que se está diciendo no. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, en todo caso, es una inquietud muy válida y no creo que sea yo precisamente quien deba aclararle, pero intenté por lo menos darle mi punto de vista y espero que de alguna manera satisfaga su inquietud. Pero bueno, vamos a hacer un paréntesis, así culminamos esta voz de Dios, la voz del pueblo. Hacemos un paréntesis, una pausa aquí en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez y ya regresamos para culminar esta edición de hoy 15 de enero de 2019. Les estamos presentando la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector.
un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La entrevista. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La Entrevista. Las 4 del patíbulo. ¿Me escucha, Eduardo? Venezuela tiene el sueldo mínimo más bajo de Sudamérica y una parte del Caribe. Esto a pesar del aumento decretado hace unas horas. En Haití y Cuba ganan 83 y 30 dólares respectivamente, mientras aquí, si lo calcula tasa de ICOM, el trabajador gana 19 dólares. Y si esa tasa de paralelo, apenas son 6 dólares. Yo opino, por este tipo de miserias generadas por estos chavistas gobernantes, es que es más humano lavar posetas en otras partes. ¿Escuchaste? Ilegítimo. La segunda, según Padrino López, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está dispuesta a morir por Maduro y la Constitución. Yo opino, General Padrino, no hable por los demás, que la lengua es castigo del cuerpo. Además, no lo olvide, deseos no preñan. La tercera estaba de anteojito. A pocas horas de que el ilegítimo anunciara un nuevo incremento de salario, los precios de muchos productos subieron velozmente. Por ejemplo, el cartón de huevos pasó a costar 12.000 bolívares. El queso blanco, el kilo, entre 6 y 8.000 bolívares. Y el kilo de pollo cuesta 5.500. Yo opino, sin dudas, que Maduro lo que eructa por esa jeta es hambre y miseria. Y la cuarta y última, y siguiendo con el personaje, Maduro asegura que en este mundo nadie respeta a los débiles, cobardes y traidores. Yo opino, o mejor, pregunto, ¿será que este señor dijo eso mirándose al espejo? ¿O fue un mea culpa o una autodefinición? ¿Qué opinan ustedes? Bien, y así llegamos al final de esta edición de hoy, martes 15 de enero de 2019, de la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Llegamos gracias a RCR 750 AM para Caracas y el centro del país, Mundial 860 en todo el estado Táchira y norte de Santander, calidad 90.3 FM para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. Nos conectamos también por en venezuela1.com y miguelcontigo.com. También estuvo acompañándonos Noticias 7 Días TV en Panamá, en la República de Panamá, @Noticias 7D. En la producción estuvo Oriana Urbina. En los controles aquí en Caracas, Eduardo Llanes, Luis Carrero en el estado Táchira y Leonardo Barlavecchio en la capital del estado Bolívar, Ciudad Bolívar. Todos bajo la dirección general de Jaime Nestares. Yo, Pedro Prado, quien estuvo al frente de esta emisión, les desea que tengan una feliz noche, que descansen y si Dios quiere y la Virgen, nos vemos y nos hablamos el día de mañana. Chao. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.